Bueno, vamos a ponernos serios. Ustedes saben que a partir de una denuncia, primero vía redes sociales y después ya convertida en una denuncia formal, incluso avalada por periodistas argentinas, hay 19 casos de presunto abuso, voy a decir, porque no sé cuál es la terminología correcta, lo vamos a hablar ahora con un experto, que habría cometido Pedro Brigger, periodista, experto en temas internacionales, y bueno, se destapó la olla de años y años de estos abusos y destape es una palabra que queda chica, de abusos contra mujeres. Habría que poner en contexto quién es Pedro Brigger, quién fue Pedro Brigger en estos últimos años. Era un tipo muy respetado, muy instalado, con mucho espacio en medios, oficialistas y muy cercano al poder. No era cualquier periodista, era un tipo muy cercano al poder, con mucho prestigio, que de golpe y porrazo dijeron: opa, 19 personas. Claro, 19 personas que bueno, es una caja de Pandora que uno sabe dónde empieza, pero no puede saber. No son dónde 2, 3, son 19 hasta ahora. ¿Cuántas más se pueden llegar a sumar? Quien descubre la punta de este ovillo, y mucho más que la punta, es Alejandro Alfi, que es periodista de la sección política de Clarín. Y bueno, nos enteramos de este caso por vos, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Marina, toda la mesa. Buenas tardes y gracias por llamar. Bueno, primero felicitaciones por haber descubierto esto que bueno, ha generado todo tipo de impactos, ¿no? Porque he escuchado a varios compañeros de medio de Brigger, entre ellos a Liberty, si no me equivoco, dando por cerrado su ciclo en su programa Marca de Radio, también a la gente de C5N. Sí, Gustavo Silvestre anoche, sí, tal cual. C5 en Radio 10. Sí. Contame un poco, ¿cómo llega a vos esto? Intuyo que habrán llegado algunas voces aisladas y tuviste que atar cabos, y cómo esto después se materializa en una denuncia avalada por 19 víctimas. Mira, esto arranca en octubre del año pasado. Es decir, yo el 27 de octubre publiqué una nota contando en Clarín que había ganado Pedro Brigger un juicio contra la TV pública por 224 millones de pesos, un juicio laboral. Sí. Entonces yo posteé esa nota en Twitter y a esa nota me responde Roberto Navarro, el director, el dueño del Destape. Sí. Diciendo que yo era un perseguidor de periodistas porque en el título decía: el periodista acá, Pedro Brigger, ganó el juicio y apelan a la Corte Suprema. Entonces a él no le gustaba eso. Y me empezó a hostigar en redes sociales diciendo que yo perseguía periodistas, porque Brigger era, según él, el mejor analista internacional del país, que hablaba 11 idiomas, que había recorrido el mundo 2 veces, que tenía numerosos premios, que había hablado en la Asamblea General de Francia, en la Asamblea Nacional de Francia. Y a eso que él escribe, Navarro, en Twitter, le responde una chica periodista que le pone: el problema es que Brigger me acosó a mí. Yo conocí a esa periodista, que es Cecilia Guardati. Claro, sí, que es una de las que es una de las que ayer estuvo en la presentación en Periodistas Argentinas. De Periodistas Argentinas. Sí. Ella era de Telam. Cecilia Guardati era periodista de Telam. Vivió en España muchos años, de hecho era la corresponsal en España de Telam. Y ella la habían echado en 2020 de Telam en la gestión de Bernarda Llorente, un despido discrecional, arbitrario, tremendo, que yo lo publiqué en Clarín. Hubo un paro de 24 horas por ese despido, y por eso yo tenía el contacto de Cecilia, porque había publicado años atrás una nota sobre el despido de ella. Entonces cuando pone en Twitter que la habían acosado y que la había acosado Brigger, bueno, yo me pongo en contacto, es decir, nos comunicamos a ver qué era lo que había pasado, por qué ella estaba poniendo eso. Y ella me dice, mirá, me cuenta que en un viaje a Túnez, lo que había sucedido con Brigger, bueno, que había acosado sexualmente a ella, y me dice: mira, yo quiero difundir esto. Qué valiente. Entonces le digo: bueno, pero ¿hiciste una denuncia judicial? No, me dice: no la hice. Le digo: bueno, pero ¿cómo hacemos? Me dice: mira, yo conozco otras chicas que también fueron acosadas por Brigger.
Entonces, bueno, empecemos a investigar, a ver qué podemos conseguir, porque me interesa. La verdad que tardamos unos meses hasta que conseguimos un testimonio más, que era de otra chica que cuando lo fue a entrevistar acá a la radio M750, él se masturbó en la entrevista. Sí, escuché Entonces, ese testimonio. Pero la verdad que tardamos unos meses en conseguir ese testimonio. Y esa chica no quería dar su nombre. Yo por mi lado había conseguido otro caso que era el de la secretaria de la Universidad de Belgrano, hace 30 años atrás, que también había sido acosada por Brigger y lo habían despedido a él por esa situación. Entonces, bueno, yo ahí conseguí hablar con el director de la carrera, de periodismo, el decano de la facultad, con la secretaria. Bueno, ya teníamos 3 casos. Después averiguamos que Agustina Canfer había hablado en 2010, que a ella la habían acosado en TEA, Brigger. Sí. Entonces, bueno, ahí me puse también en contacto con Agustina Canfer y después conseguimos otro caso que era el de la columnista de género del programa de Brigger en Radio 10. Imagínate, para acosar a la columnista de género. Bueno, el tema entonces, yo ya cuando tuve los 5 casos, hablé con Brigger y le dije, mirá, que hay 5 mujeres que te acusan de acoso sexual, ¿cuál es tu respuesta a esto? Entonces, en ese momento, que fue en marzo, por eso te digo, arrancó esto en octubre, en marzo yo ya tenía los 5 casos y los cotejé con Brigger. Y él me responde, o sea, yo le dije primero si él estaba dispuesto a responder, me dijo que sí. Yo le dije, bueno, yo te voy a mandar lo que voy a publicar de cada caso, para que vos puedas responder de cada caso. Pero te pido que no tomes contacto con ninguna de estas mujeres para no revictimizarlas. Entonces me dice, sí, yo me comprometo a eso. Bueno, entonces le mandé eso que yo iba a publicar de los casos y él me respondió que era todo falso. Y que además, si yo publicaba eso, me iba a hacer juicio a mí, a Clarín y a las fuentes que yo estaba consultando. Y que todo eso, según él, era para desviar la atención de la inseguridad, de la situación económica. Bueno, con lo cual, digamos, amenazaba con hacer juicio. Claro. Y a la vez negaba que ocurrieran esos 5 casos que yo le estaba presentando. Sí. El tema es que como no había denuncia judicial, la verdad que yo no lo podía publicar en el diario, porque ellos decían, bueno, no tenemos denuncia judicial, te iba a son preguntar acusaciones, eso. pero que no están judicializadas. No, te iba a preguntar por qué no se publicó, pero ahora me lo estás explicando antes de la pregunta. Claro, bueno, eso era lo que ocurría, y yo llegó a un punto en el que dije, bueno, ¿qué hago con este material? Yo tenía los 5 casos, la respuesta de Brigger. Además es tu compromiso con las víctimas, ¿no? Habían pasado 7 meses ya. Que supongo que no habrá sido fácil para ellas abrirse, contar, y que si lo hicieron es porque querían alguna forma de justicia, vamos a decir, y para vos eso es un compromiso moral. Claro, y además, porque te digo, de esos 5 casos había una sola que estaba con el nombre, que era Cecilia Guardati. Claro. Las otras 4 no querían que las mencionen, entonces con distintas gradaciones. Estaba la secretaria de la Universidad de Belgrano, que era completamente anónima, hasta el caso de Agustina Canfer, que yo podía remitir al año 2010, a lo que ya había contado ella, mencionó, o el de la columnista de género, que podía poner el nombre del programa y el año. Alejandro, y entonces si uno buscaba sabía quién era. Te puedo hacer una pregunta, porque lo que pasó una vez que vos empezaste a publicar estos testimonios... Espera, entonces, ¿qué pasó ahí? Que una vez que yo tuve todo ese material, el domingo de la semana pasada dije, bueno, voy a publicar toda la investigación, pero en hilos de tweets. Es decir, entonces publiqué cada uno de los casos en un hilo de tweets y la respuesta de Brigger en otro hilo de tweets. Es decir, que ahí publiqué los 5 casos y la respuesta de Brigger. Sí. Es decir, que yo en realidad lo que hice fue una investigación periodística que la terminé publicando en Twitter. Yo lo que te quería comentar es, cuando vos comentás esto y empieza a circular, empieza una especie de idea, una de las tantas personas que mencionó esto fue Romina Mangel, de todos lo sabíamos, pero nadie se animaba a hacer nada. Ella habló hasta de peronismo pro-iraní, que te hacía la vida imposible si vos llegabas a cuestionar al personaje como Pedro Brigger, digamos. ¿Era así? ¿Estaba instalado en el medio? ¿Era un secreto a voces?
¿O no era tan así? ¿Vos qué visión tenés? Porque yo, digamos, no tengo contacto con esa parte de ese periodismo que dice esto lo sabíamos todos y no podíamos hacer nada porque las víctimas no querían hablar. Claro, yo tardé mucho en conseguir esos 5 casos. La verdad que, y de hecho con Cecilia Guardati fue la que me impulsó a investigar esto, y a ella también le costaba mucho conseguir casos, a tal punto que estaba el caso de Cecilia, el de Leticia Martínez, el de Julia Colodny, después el de Agustina, que era anterior, y el de la Universidad de Belgrano. Entonces yo no sé si había tantos casos en ese momento, era muy difícil que nos contaran las mujeres que habían sido acosadas por Briguer. Era otro tiempo. Sí. ¿Y qué pasó? Que cuando publiqué eso, realmente fue un tsunami. De los 5 a los 19. Ahí mismo. ¿Cuántos días pasaron? Otras mujeres Nada. A decir que también habían sido acosadas por Briguer. Y fue en automático. Ese día, Leticia y Julia, entonces también blanquean que ellas eran 2 casos que yo había presentado ahí. Fue tremendo lo que pasó. Tremendo. ¿Y vos crees que puede haber más? De mujeres acosadas por Briguer. ¿Crees que puede haber más, que seguirán apareciendo otros casos? Ya sé que te estoy pidiendo un poco un escenario de futuro, pero pensando en que de 5 a 19 pasaron días. Claro. Y viste que a veces la denuncia... Yo creo que sí, de hecho ellos tienen abierto el registro para que se sigan sumando más mujeres acosadas por Briguer. Muy impactante. Y bueno, ya vos pensás que yo lo publico el domingo, el lunes lo corren de C5N y de Radio 10. Sí. El sábado lo corre a Liberty de la Red. Sí, con una en la Facultad de Ciencias Sociales arranca el protocolo de género para desplazarlo como titular de cátedra. Sí. Y hoy lo desplazaron de Nodal, que era el portal que él fundó y que dirigía. Sí. Así que fue tremendo, bueno, y la presentación de ayer de Periodistas Argentinas fue impresionante, porque ellas logran juntar a todas estas mujeres, organizarlas, contenerlas, hacer el informe, bueno, y presentarlo ayer ahí en el Senado. Fue impresionante. Muy potente. Bueno, Alejandro, la verdad hay que ponerse esto al hombro, no es fácil hablar con víctimas, cuidar la no revictimización, ponerle el cuerpo a una investigación que, como no hay denuncia judicial, en algunos casos estarán vencidos los plazos incluso, bueno, es difícil de publicar en un medio masivo, poner tus redes sociales a disposición. La verdad que es un gran trabajo el que has hecho y bueno, ojalá que haya justicia para estas mujeres que son las víctimas, pero que haya justicia. Gracias, Ale. Lo último bueno, que ojalá decir, que sea así, Marina, como vos decís, y gracias por el llamado y por interesarse en este tema. No, por favor. Era Alejandro Alfi, periodista de la sección política de Clarín, en el aire del Observador 107.9. Transmitiendo en el día del locutor, El Observador.